Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nuevamente estamos acá en otro miércoles de meditación de la palabra, de reflexión, y esta vez quería compartir con ustedes en Marcos 4, vamos a leer del 35 al 41, y mientras lo van buscando, yo meditaba, ¿no? Y pensaba y decía que todo tiempo de crisis, todo tiempo de dificultad, todo tiempo de adversidad, también es para nosotros un momento, un tiempo de aprendizaje. Un momento en el cual nosotros podemos ir adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas experiencias que van a ir marcando en ese momento en adelante nuestras vidas. Y ahora vamos a leer qué es lo que pasa en esta porción de la Biblia, qué es lo que pasa con los discípulos y cuál es su reacción frente a la adversidad. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos decimos amén y la palabra dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios por esta palabra. Un pasaje muy conocido, ¿no? En el cual Jesús calma la tempestad. Y vemos que aparece una tormenta. Cuando ellos entran en la barca, empiezan a navegar para pasar al otro lado, aparece una tormenta. Una tempestad que aparece de manera súbita, con fuertes y estrepitosos vientos, con olas que azotaban con mucha violencia a la barca. ¿Cómo podemos decir esto? Porque Mateo señala que las olas cubrían la barca y en Marcos y Lucas dice que las olas estaban hundiendo la barca. Cuando dice acá que se anegaba, la palabra anegar hace referencia a eso, es a cubrir algo completamente con agua, sea un terreno, sea una cosa. En este caso nos deja la palabra clara que se levantó una gran tempestad y que las olas estaban cubriendo en su totalidad la barca y que la estaban hundiendo. Vemos que no era una tormenta o una tempestad del mar común y corriente, no eran que las olas estaban acariciando a la barca, sino que estaban azotando con mucha fuerza. Y vemos que dentro de esta barca estaban los discípulos, que algunos de ellos eran pescadores, que conocían el mar, conocían el comportamiento, y ya estaban acostumbrados a las distintas tormentas. Ya sabían, bueno, esta tormenta viene así, el viento viene de esta manera, las olas azotan de esta otra manera. O sea que ellos sabían cómo enfrentar las distintas tormentas. Pero vemos acá que se encuentran con una tormenta fuera de lo común. No era una tormenta a la cual ellos estuvieran habituados. Estaba fuera de sus capacidades. Y acá es donde ellos pierden la calma y comienzan a temer. Como dijimos antes, probablemente ellos hayan intentado por sus propios medios el estabilizar la nave, el tratar de contrarrestar el efecto tanto del viento como de las olas, pero se vieron incapacitados. Y yo me imagino, ¿no? En ese momento, la desesperación, la angustia, uno corriendo para todos lados, el griterío, porque sabían que sus vidas corrían peligro. Y vemos acá en el 38 que dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Y quién es esta persona que hace referencia a él? Es Jesús, ¿no? Y vemos que estaba durmiendo en la popa en medio de la tormenta. Entonces tenemos acá a Jesús pacíficamente dormido. Y esto nos ofrece un hermoso cuadro que contrasta la escena. Por un lado tenemos a los discípulos abatidos, atribulados, preocupados claramente porque estaba su vida en peligro. Y por otro lado tenemos a Jesús durmiendo, a Jesús
descansando. Y este es un verdadero ejemplo para cada uno de nosotros en este día de fe. Que la paz de Cristo nos acompaña en todo momento, nos acompaña aún en las peores situaciones. ¿Y cuál es esa paz? Esa paz que proviene de lo alto. Esa paz que solamente Dios nos puede dar a cada uno de nosotros en nuestra vida. Amén. Y vemos que lo despiertan y le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Acá es como que, en cierta manera, como que le están pidiendo: no nos cuidás a nosotros, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo, que están azotando la barca, las olas, el viento, que estamos a punto de morir y vos estás acá durmiendo? Y vemos que acá, ¿qué es lo que pasa? Jesús sabía que iba a venir la tormenta. Él sabía que se iba a quedar dormido. Él sabía que los discípulos se iban a desesperar, que iban a tener miedo y que lo iban a ir a despertar. Todas estas cosas Jesús ya las sabía. Vemos que para él no queda librado absolutamente nada al azar. Dios sabe todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Y en este pasaje era necesario para Dios demostrar que Él era Dios en esta situación. Porque Dios obra en el problema. Al igual que Daniel en el foso de los leones, o Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, Dios en ambos casos los libra en el problema. No nos libra antes de entrar al foso de los leones o antes de entrar al horno de fuego. Nos libra ahí, porque en ese momento es donde nosotros vamos a poder ver el poder enorme y total que tiene Dios en cada una de nuestras vidas. Y vemos que en esta parte Dios pone a prueba la fe en un ámbito fuera de lo común de nuestra vida cotidiana. Como dijimos anteriormente, los discípulos probablemente conocían el comportamiento del mar y las tormentas, pero esta era una tormenta atípica y ahí es donde fue probada su fe. Y también demuestra que tanto las tribulaciones y las pruebas, los problemas que pasan en nuestra vida diaria hacen aflorar nuestras incapacidades y nuestras inutilidades para poder resolver nuestros problemas por nuestros propios medios. Y es ahí donde Dios obra en nuestras vidas. Amén. Vemos que levantándose Jesús reprendió al viento y al mar y dijo: calla, mudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y vemos que Jesús les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? Les pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? Y antes de que le conteste dice: ¿cómo no tenéis fe? Qué llamado de atención enorme, ¿no? Y uno se podría poner a pensar y dice, media dura la pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? Y, Señor, uno poniéndose en el barro, ¿cómo no vamos a tener miedo? Mirá lo que es la barca, mirá las olas, mirá el viento, mirá la tempestad. Nuestra vida corre peligro, Señor. ¿Cómo no vamos a tener miedo? ¿Cómo no vamos a estar asustados? Pero acá lo que Jesús estaba buscando era probar la fe de sus discípulos, fortalecer esa fe y fortalecer su carácter espiritual. Vemos que los discípulos anteriormente estuvieron con Jesús, vieron sus milagros, vieron sus sanidades, cómo echaba fuera demonios, cómo sanaba enfermos, y aún así ellos tuvieron temor. El temor les quitó esa paz, el temor le quitó la calma, y el temor los hizo entrar en pánico. Aún sabiendo que estaban con Jesús, ellos perdieron la calma. Y siguiendo la lectura vemos que en el 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos que ya no tenían más temor de la tempestad, sino que dijeron con gran temor esto: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos que había algo más que los discípulos tenían que aprender. Se dieron cuenta en ese momento que aquel hombre que estaba durmiendo en la popa, en el cabezal, era nada más ni nada menos que Dios hecho hombre. Nada más ni nada menos que Dios manifestado en carne. Y que cuando se levantó, con total naturalidad dijo: cálmate mar, cálmate viento, y todo recobró su estado de tranquilidad. Y este momento, este pasaje, este incidente, les permitió a los discípulos que abrir sus ojos para ver que estaban frente a Dios
hecho hombre y para ver la magnificencia de Jesús. Abrieron sus ojos espirituales, porque antes lo veían y veían que sanaba, pero de esta manera ellos abrieron verdaderamente sus ojos. Y vemos que tuvieron temor, pero ya no más de la tempestad, sino porque estaban delante de Cristo, estaban delante de la majestad divina de Cristo. Amén, hermanos. Y vemos que el hecho de andar conjuntamente con el Señor no nos librará de pasar tormentas, tempestades en nuestra vida. El Señor en ningún momento nos promete que nuestra vida va a ser una vida de bonanza, que vamos a ser librados siempre de cualquier experiencia amarga o triste, pero hay algo de lo que sí podemos estar completamente seguros, que es que el Señor va a estar con nosotros durante todo nuestro camino y que Dios nos guiará hacia la meta y hacia el lugar seguro. Amén, hermanos. Y como dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Aleluya, hermanos. Que cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier tempestad que estemos atravesando, que no nos quite la calma, que no nos inunde el temor, que podamos confiar en Cristo Jesús, en Dios, el Dios que va a estar, como leímos, en todo momento al lado nuestro y que nos va a guiar hacia la meta segura. Hermanos, espero que les haya sido de bendición esta palabra, que podamos seguir meditándola, que podamos seguir estudiándola, escudriñándola y que si estemos atravesando una tormenta y que por más que nuestra barca esté a punto de hundirse, Dios está atento, Dios no duerme y escucha nuestras plegarias. Así que animémonos, no tengamos temor y que no se turbe nuestro corazón, que juntamente con Dios vamos a ser guiados hacia la meta. Que Dios los bendiga.